Día 5. Hoy estaremos leyendo Segunda de Crónicas, del capítulo 21 al capítulo 23 y el libro de Romanos, capítulo 14. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara en él y a sus hijos permanentemente. En los días de éste se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, también en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Y ello impelió a Judá, y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá, invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo había hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén hicieron un rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento habían matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, y Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá,
para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Y haciendo juicio, Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josafet, hijo del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, lo guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josafet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Capítulo 23. En el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Masaías, hijo de Adaía; y Elesiafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de reporteros con los sacerdotes y los levitas; otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearon al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron, todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos. Y los levitas y todo Judá lo hicieron, todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron el hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos ungieron, diciendo luego: viva el rey. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto a sus columnas a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas. Y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que le siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no matasen en la casa de Jehová. Ellos, pues, le echaron mano
y luego que ella hubo pasado entrada, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo, y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos a sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cántico, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Tomó después a los jefes de centenas, y a los príncipes, y a los que gobernaban el pueblo, y todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Atalía a filo de espada. Libro de Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compararemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.